Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 12 de la fase A titulada Retorno y Recurrencia. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a esta conferencia tan importante del día de hoy. Entonces déjenme ir compartiendo. Bueno, recordar un poco el funcionamiento de la página que transmitimos por las páginas curso conocimiento de sí mismo bzla.blp y la página conocimiento de sí mismo Venezuela en Facebook. A través de esas dos páginas transmitimos en vivo y posteriormente pues subimos las conferencias o todas las transmisiones a la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Transmitimos las conferencias de fase a los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes transmitimos las conferencias de fase B también a las 7 de la noche. Los domingos vemos horarios de prácticas guiadas correspondientes a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los días martes y jueves, pues tenemos horarios de prácticas matutinas más enfocadas a lo que es la muerte psicológica, porque recordemos es la base de este trabajo interior. O sea, el desarrollo de nuestra conciencia, pues parte de que empecemos a conocernos a nosotros mismos, observar nuestra psicología, reflexionar en cada defecto que se va manifestando y empezar a practicar la muerte psicológica. También tenemos horarios de fogueo, que es para las personas que ya quieren sacar adelante el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad, donde las personas pues pueden contactarnos a través del número privado y acordamos un horario de fogueo. Hasta ahora pues tenemos horarios de fogueo los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde y los días domingo a las 10 de la mañana. Entonces, si la persona que quiera foguearse, pues no le cuadran esos horarios, pues podemos conversar a través del privado y pactar pues un horario que sí sea conveniente, pues tanto para la persona que quiera foguearse como para mí. Y allí pues puede empezar a formarse como instructor. Entonces vamos a ir revisando la transmisión. Veo que sí se escucha bien. Sí están llegando los mensajes de texto. Vamos entonces a ir iniciando la conferencia del día de hoy, retorno y recurrencia. Pues como vemos acá en la imagen, un rollo de una película con distintas situaciones. Allí pues vamos a ver cómo estamos gobernados por estas leyes mecánicas, sujetos a estas dos leyes mecánicas que forman parte de las 48 leyes a las que estamos sometidos en esta tercera dimensión, donde pues vamos a ver cómo hay cosas
que llegan, o sea, salen de un lugar de origen y vuelven a ese punto, como es la ley del retorno, que es volver a retornar, o sea, volver al punto de partida, y la recurrencia que nos muestra el que vuelve a ocurrir, o sea, todo vuelve a ocurrir. Entonces vamos a ir pasando a las diapositivas. Entonces, leyes de retorno y recurrencia. El objetivo de esta conferencia, pues, comprender cómo funcionan estas dos leyes mecánicas de retorno y recurrencia y cómo trabajar sobre nosotros mismos para llegar a trascenderlas. Porque como vemos acá en la imagen, pues, que era lo que les mencionaba, salimos de un punto de partida y volvemos nuevamente a ese punto y todo vuelve a ocurrir. Entonces eso lo vamos a ver a través de estas dos leyes, donde vamos a ver que un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, vamos a ver que está perdiendo su tiempo miserablemente. Y es porque lo que les decía, estas dos leyes nos van a mostrar pues cómo todo en nuestra existencia está pautado de una manera mecánica. Recordemos que veíamos en la conferencia número 2, traemos un diseño electropsíquico que hace que nuestra vida, pues todas las situaciones que van a darse ya están pautadas. Tenemos un pequeño nivel de libre albedrío que nos puede servir para el momento en que nos llega el conocimiento, pues si empezamos a ponerlo en práctica, podemos salirnos, a través de la revolución, salirnos de esas leyes mecánicas. Pero que si no comprendemos esto, pues no se va a empezar a hacer el trabajo. Y mientras no modifiquemos nada en nuestra vida, todo se va a dar de manera mecánica. Muchas veces las personas pueden decir, no, si yo pues me casé y resulta que tuve 7, 8, 10 pretendientes y estaba muy dudosa entre si elegía este o elegía aquel, pero resulta que eso ya estaba pautado a quién iba a elegir, porque al que le correspondía por ley, por ese diseño electropsíquico, ser la persona con quien iba a unirse, pues eso ya estaba pautado. Entonces la persona muchas veces dice, no, porque es que yo desde que nací, yo siempre quise ser abogado y hice todos los esfuerzos, eso me costó muchísimo hasta que por fin lo logré. Y la persona piensa que hizo algo extraordinario en su vida, pero resulta que no, eso sucedió de esa manera porque de esa manera estaba pautado. O sea, esa euforia que sentía por estudiar esa carrera, toda esa motivación, toda esa emoción, ese llamado psicológico que la persona llega a sentir, es porque era eso lo que correspondía. De esa misma manera, cuando la persona dice, no, es que si no me hubiese ido del país, no me hubiese ido tan bien. Y también pasa lo mismo, o sea, porque todo está de manera mecánica a través de ese diseño electropsíquico pautado para que en esa línea de la vida que ya traemos por diseño electropsíquico, pues pase en el momento que corresponda que pase. Entonces, si no hacemos nada por cambiar esa línea de la vida, si no hacemos nada por transformarnos radicalmente, pues sencillamente esa línea de la vida va a seguir tal cual como está pautado por diseño electropsíquico hasta el día que también está pautado, pues pues lleguemos al punto de la muerte, que solamente es un volver nuevamente al punto de origen. Y allí vamos a ver entonces lo que es la ley del retorno. El retorno, ¿qué es? Vamos a ver que re es volver y torno es girar. Entonces es volver a girar. Volvemos a tornar o volvemos a girar. Creemos que la vida es lineal, o sea, esa parte que les estaba hablando de que la vida ya viene, pero, o sea, es como una línea, sí, pero es una línea cíclica, una línea circular, donde, como vemos acá, por ejemplo, viene la personita y nace, empieza a crecer, a desarrollarse, llega a la adolescencia, a la adultez, a la vejez y vuelve a morir. Y ese aspecto de llegar a la muerte
es sencillamente el punto donde vuelve a iniciar, porque cuando la persona muere, pues tiene la oportunidad de volver a retornar, porque viene ese ciclo. Y de esa misma manera esta ley se manifiesta en nuestro diario vivir en todo sentido, porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero si la persona, por ejemplo, siempre en la mañana sale para el trabajo, llega y se va para el trabajo y en la tarde pues vuelve a retornar a la casa. Que los sábados, por ejemplo, visita a la familia, va y va donde la familia y vuelve a su casa. Que sale a hacer mercado, va y sale a hacer mercado y vuelve a su casa. Se va de viaje, algo extraordinario, súper distinto, pero se va de viaje y vuelve nuevamente a tornar a su casa. Entonces, esos retornos, esa ley de retorno, la vemos constantemente en nuestro diario vivir. Entonces, de la misma manera lo vemos incluso a nivel del sistema solar. Vemos pues cómo el planeta gira y vuelve nuevamente al punto de partida en ese giro que da alrededor del Sol. De la misma manera también el planeta, ese giro que hace sobre su propio eje, también vuelve nuevamente o sea, del día pasa el mediodía, la tarde, la noche y vuelve a ser de día otra vez. O sea, que esa ley de retorno, o sea, esa ley que hace que todo sea cíclico, pues todos estamos sujetos a esas leyes mecánicas. Entonces, esto es importante que lo comprendamos porque allí vamos a ver que la muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. O sea, nacemos, crecemos, que era lo que estábamos hablando, nos reproducimos, llegamos a la adultez, a la vejez, a la decrepitud, muere la persona y vuelve a nacer con la posibilidad de repetir exactamente lo mismo. O sea, nuevamente otro ciclo donde nace, crece, se reproduce, llega a la vejez, a la decrepitud, muere y vuelve a nacer. Entonces, cuando hablábamos de las leyes de evolución, involución y revolución, que hablábamos de la rueda del samsara, hablábamos que tenemos derecho a 3000 almas y 108 existencias por cada alma, o sea, por cada vuelta. Aquí cuando vemos la rueda del samsara, que era algo que conversaba hoy con una compañera, hablábamos en esa conferencia pues como cuando la chispa es conectada a la manifestación, inicia en el reino mineral evolutivo, en toda la parte evolutiva, el reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, pero ese reino como humanos está dividido, la mitad en la parte evolutiva y la mitad en la parte involutiva. Entonces, las primeras 54 existencias de esas 108, pues estamos en la parte evolutiva y las otras 54 estamos en el reino humanoide, que es donde ahora mismo pues nos encontramos todos los seres humanos que estamos ahora mismo en el planeta. Entonces, allí es donde tenemos la oportunidad de hacer el trabajo porque recordemos, este planeta es un planeta escuela, aquí venimos es a sacar la sabiduría, nuestro ser interior manda esta chispa que ahora mismo está dentro nuestro, para que pasando por todos esos reinos vaya adquiriendo en la parte evolutiva, pues la sabiduría de cada reino va adquiriendo defectos psicológicos y cuando llega al reino humanoide, que es donde tiene la capacidad de degenerarse más, porque cuando pasa al reino humanoide, donde ya estamos en el aspecto involutivo, pues ya allí es importante que reflexionemos en que la parte donde estábamos en el reino humano era nuestro centro intelectual el que gobernaba la máquina humana. Pero cuando pasamos al reino humanoide ya no es ese centro intelectual inferior, sino ahora es el instinto quien gobierna nuestra máquina humana. Entonces, ya cuando el instinto es quien gobierna, pues el trabajo se hace un poco más fuerte, se hace un poco más pesado, porque de manera mecánica el instinto siempre va a buscar que alimentemos al ego. Entonces, allí tenemos derecho
a esas 3000 vueltas en esta rueda del samsara. En cada vuelta tenemos derecho a esas 108 existencias para un total de 324.000 oportunidades, porque han sido o van a ser 324.000 cuerpos físicos como humanos donde pues podemos hacer el trabajo. Entonces, allí pues cuando hablamos del retorno que estábamos hablando, pues se vuelve nuevamente a ese momento de origen. Vemos que cuando se da la muerte física de una persona, ya hablamos en la conferencia de la muerte, pues lo que muere y lo que no muere, la chispa que va al limbo a esperar si tiene otra existencia pendiente, o sea, si todavía le quedan existencias, va al limbo y sigue allí proyectando en el limbo pues todo lo que tenía en el físico, porque como está dormido y como todo lo que vemos nos parece real, pues de la misma manera como lo proyectamos como real ahora mismo en el físico, de la misma manera pasamos allí al limbo pensando que seguimos vivos, pero la persona está muerta. Allí espera hasta que se dé la concepción de la que va a ser ahora su mamá, de acuerdo al diseño electropsíquico que hicieron los señores de la ley. Se da esa concepción y llega la persona y nace nuevamente. Allí es donde se da otro retorno. Entonces vemos cómo, o sea, y esto es importante que lo comprendamos porque muchas veces uno como ser humano pues ve la muerte como que ay, no voy a ver más nunca a esa persona. Y resulta que no, es que la ley del retorno lo vuelve a traer de vuelta. Hace muchos años, pues este retorno tardaba mucho más tiempo, pero ahora mismo que ya estamos para final de la raza, el retorno se da mucho más rápido porque tienen que terminar de completarles las existencias pues a las chispas que están allí en el limbo. Entonces, recordemos que si hay preguntas, pues pueden dejarlas en los comentarios y en la medida pues que vamos desarrollando el tema, pues podemos con sus preguntas ampliar un poco más el tema. Entonces, también es importante que observemos que incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes y seguimos retornando en los diferentes reinos de la naturaleza. Entonces, lo que les decía, una persona puede estar muy triste porque se le murió un familiar y ay, porque es que no lo voy a ver más nunca. Y resulta que acá como vemos el árbol genealógico, los abuelos, los padres, tías, tíos, hermanas, primos, viene y se muere el abuelito y uno, ay, que se murió el abuelito, que no lo voy a ver más nunca, pero por aquí viene la tía y tiene un bebé y allí el abuelito puede retornar. Que va y se muere un hermano y ay, qué horror que se murió el hermano y o sea, no lo estoy, o sea, lo estoy diciendo porque debemos es reflexionar en cómo se dan las cosas. Viene una persona cercana y se muere, un hermano por ejemplo, y sí, nos genera muchísimo dolor, pero muchas veces la persona se sume en el dolor, se entrega a ese dolor, incluso hay personas que hasta mueren secas de tanto dolor que les generó una pérdida de un familiar y resulta que la chispa puede ya haber vuelto a la manifestación, puede que ya ese retorno se haya dado y lo tiene por allí en un sobrino o lo tiene por allí en un nieto o una nieta y resulta que la persona sigue sufriendo por aquella persona que se fue y viene el muchachito y lo busca y le trata de hablar de la misma forma y hasta los familiares dicen, pero es que habla igualito. Y es que también igualito al tío que se murió. Y también le gusta hacer esto que le gustaba hacer al tío y lo hace igualito. Y las personas muchas veces no nos damos cuenta que es porque es el hermano, porque es el familiar. Entonces, pues es importante que reflexionemos en esto por lo que les decía. Pues allí muchas veces ese retorno ahora mismo que se da tan rápido, pues no se observa que muchas veces la persona ya está nuevamente en la manifestación. Cuando se dan aquellas cercanías con algunos animalitos que llegan a nuestra casa, que fuimos a ver un animalito y resulta que nos trajimos otro. Ay, porque ese me encantó. Ay, porque yo lo elegí. No, el animalito es quien nos termina eligiendo
porque muchas veces es ese familiar que murió, que ya se le terminaron sus 108 existencias y resulta que pues ya pasó a la etapa de la involución y ya pues nace en un animalito que también viene a nuestra casa por ser parte de la familia. Entonces, ya va, permítanme un momentito. Bien, entonces es importante también que comprendamos que es muy diferente lo que es el retorno de lo que es la reencarnación, porque se manejan muchos conceptos sobre la reencarnación que en realidad no suceden de esa manera. El retorno es una ley mecánica y todos, pues los que estamos en la manifestación, la mayoría de las personas que estamos en la manifestación o sea, estamos sometidos a esta ley del retorno, que es una ley mecánica. Perdón. Pero la reencarnación no es una ley. La reencarnación es un proceso voluntario que pueden hacer las personas que ya tienen un trabajo, pues ya tienen conciencia despierta, o sea, seres que ya tienen sus cuerpos creados y pues ese proceso de reencarnar, o sea, de tomar carne, porque se encuentran haciendo trabajos en otras dimensiones, pues para tomar carne envían primero pues su chispa a un cuerpo físico y allí toman carne. Eso es la reencarnación, o sea, un proceso voluntario que decide hacer un maestro que ya tiene conciencia despierta y que envía su chispa para un cuerpo físico que es su cuerpo físico y de esa manera toma carne en el mundo físico. Pero las personas comunes y corrientes como nosotros, que estamos es apenas haciendo el trabajo, tenemos es derecho a el retorno como ley mecánica. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es la ley de la recurrencia. Como decíamos, es volver y currencia es ocurrir, o sea, volver a ocurrir. La vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, vamos a reflexionar de que siempre es la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Por eso veíamos en la imagen de entrada, cuando veíamos acá, pues como esa película es lo que nos muestra esa ley de recurrencia. O sea, nosotros cuando morimos, esa vida que acabamos de dejar, pues era toda esa película. Lo que iba a pasar, lo que pasó a los 5 años, a los 10, a los 8, a los 15, a los 20, que si me casé, que si tuve una pareja o tuve dos parejas, que si tuve 4 hijos, que si me peleé con tal persona tantas veces, todos esos procesos, así como en esa película, pues están pautados para que vuelvan a ocurrir, porque sucede también por ley mecánica de recurrencia. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso. Sucede que repetimos las mismas escenas, los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias de existencia tras existencia, porque los protagonistas de las películas son nuestros defectos psicológicos. Y recordemos que cuando la persona muere, algo de lo que no muere, pues es nuestros defectos psicológicos. Así como los alimentamos en una existencia, pues los traemos nuevamente a la siguiente y vuelven nuevamente de manera mecánica por ley de recurrencia, volver nuevamente a manifestarse. Con la única diferencia es que pues ahora hay una consecuencia de que, por ejemplo, si uno alimentó la lujuria a un cierto nivel, tuvo, por ejemplo, 3 parejas y tuvo 2 hijos y se degeneró hasta tal nivel, pues en la siguiente existencia, pues puede que en lugar de 3 parejas, pues entonces ahora tenga 4, que pues si tenía pautada en la existencia anterior, tuvo
1000 pleitos, por decir algo, con una persona, en esta va a tener 1200 pleitos, porque genera como que una fuerza en ese proceso donde vuelve a ocurrir. Entonces, incluso esos defectos de la lujuria que se han alimentado en una existencia anterior hasta un cierto punto, pues con esa fuerza que lleva la lujuria hacia la siguiente existencia, pues entonces lo que hace es que nos degeneremos un poco más. De la misma manera con la ira, con procesos de celos, con los yoes ladrones, con todos nuestros defectos psicológicos, lo que hacen es que se alimentan un poco más. Por ejemplo, una persona que lleve peleando con otra, que a los 15 años se agarraron en el liceo y se cayeron a golpes. Resulta que viene en otra existencia, a la misma edad exactamente, porque nuestros yoes tienen esos encuentros pautados, tienen esa escena de esa película pautada, vuelven a encontrarse las personas a la misma edad y vuelven a pelearse. Pero ¿qué pasa? Que cada vez esa ira va siendo un poco más fuerte y puede ser que en algún momento ya no solamente se peleen, sino que alguno mande al otro para el hospital y después en otras existencias más adelante entonces ya viene y lo mata. Entonces eso es lo que sucede con nuestros defectos psicológicos. Tienen un encuentro pautado por recurrencia porque tenemos los mismos defectos psicológicos. Lo que cambia en algún momento es que en algunas existencias somos víctimas y en una siguiente existencia podemos pasar a ser el victimario. O sea, esa persona que, por ejemplo, en ese punto donde mató a la otra persona, pues viene la siguiente existencia y ahora se voltea la tortilla y ese que mataron en la existencia anterior, entonces ahora viene y mata a la otra persona. Y entonces de esa manera tenemos de manera mecánica pues todos estos procesos pautados para la existencia. Como vemos acá, si en la pasada existencia a los 25 años tuvimos una aventura amorosa, el yo de tal compromiso va a buscar a la dama de sus ensueños a esa exacta edad precisamente. Si la dama en cuestión entonces solo tenía 15 años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a esa edad exactamente, porque está allí pautado por recurrencia. Y las personas muchas veces lo sentimos porque decimos, ay, yo conocí a fulano y desde que lo vi, es que yo sentí hasta que lo conocía. No es que no sintió que lo conocía, es que lo conoce hace muchas existencias. Y eso que tuvimos un amorío de 5 años, de 2 años, de 10 años, que tuvimos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, eso es porque ya tenemos varias existencias encontrándonos a la misma edad, teniendo la misma relación, teniendo la misma cantidad de hijos, quizás cada vez degenerándonos más, pero esa recurrencia tiene ese encuentro pautado. Si esa relación duró, por ejemplo, 10 años, para esta existencia tiene pautado esos 10 años. Y entonces la persona, por ejemplo, si esa recurrencia era que se lleve, digamos, la pareja era muy tirano y resulta que la chica no, que eso es muy fuerte, que sí lo voy a dejar y lo trata de dejar a los 6, a los 7 años de relación, resulta que no, pasa de todo, la chica no puede seguir adelante, siente que la persona le hace falta, el otro va y le pide perdón y vuelven nuevamente a juntarse. ¿Y qué pasa? Porque la recurrencia va a durar 10 años. Cuando se cumplen esos 10 años, entonces la persona dice, un buen día me desperté completamente decidida o decidido, dice el otro, y más nunca. Es que eso murió. Es que es como que si le hubiese pasado el switch. Y la persona no se da cuenta que sencillamente se terminó la recurrencia. O sea, cuando termina la recurrencia, hasta allí llegó esos encuentros de ira, de que no, que lo mato, que lo odio, que X, y resulta que llega un momento en que dice, no, yo pasé la página, ya no quiero hablar de esa persona, ya no le pienso hacer nada malo, no quiero saber más nada de esa persona, es porque hasta allí llegó la recurrencia. Entonces eso hay que comprenderlo porque se da de manera mecánica. Aquí vemos otro ejemplo, dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia se van a buscar otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente.
Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se van a buscar telepáticamente en la nueva existencia para repetir exactamente lo mismo, porque esos defectos psicológicos, recordemos que se comunican telepáticamente. O sea, una persona, por ejemplo, por ejemplo, en el yo ladrón, una persona dice, ay, es que necesito comprar esto justamente hoy, no sé por qué, pero mira, es que es tarde, ¿cómo vas a salir a esta hora? No, no, es que es ahorita. Y la persona sale y lo roban. Y entonces dice, ay, ¿para qué tuve que salir? Que cómo es posible que si no hubiese salido. No, pero es que ese llamado telepático que tenía era porque ese encuentro estaba pautado y tenía que suceder por recurrencia. Entonces, dentro de cada uno de nosotros viven muchos yoes, mucha gente llena de compromisos. Los yoes se hacen más grandes y por lo tanto son mayores las consecuencias de existencia en existencia. O sea, por eso debemos comprender que cada vez ese llamado que tienen esos yoes telepáticamente es más fuerte, porque esos compromisos tienen que darse de manera mecánica sí o sí. Entonces, como vemos acá, un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos, un asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos y un lujurioso porta en su psiquis una casa de citas, porque ya están allí pautadas esas recurrencias. Esa persona que dice, no, a mí nunca me ha gustado un prostíbulo porque me parece muy esto, muy aquello, muy lo otro, pero llega un momento en que entonces sí siente esa necesidad, esa angustia por ir a un prostíbulo, porque allí está la recurrencia. Entonces, eso hay que observarlo porque todos esos encuentros que por ley de recurrencia tenemos pautados, pues están allí y telepáticamente, pues ellos se van a llamar para que se den esas circunstancias donde se manifiesten esos actores que tienen ese encuentro pautado. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias allí sí serían imposibles, porque resulta que sin actores no puede haber escena y eso pues es irrebatible, es irrefutable. Es como esa, o sea, esa cinta que mostrábamos al inicio, que acá la vemos también, pues esa cinta ya está, o sea, nos trajimos la cinta de la vida pasada para que se vuelva a repetir. Pero resulta que si yo trabajo con la muerte psicológica, ese yo ladrón que tiene pautado ese encuentro para que me vayan a robar, pues yo elimino a ese yo ladrón y entonces no está, o sea, no va a estar en mí ese yo que me lleve hacia ese encuentro. Si, por ejemplo, tengo una recurrencia de una infidelidad, o sea, que tengo mi pareja y resulta que viene la recurrencia donde se va a dar una infidelidad, si yo elimino esos defectos psicológicos infieles en mí, pues ya trasciendo la recurrencia porque elimino al yo. Y por supuesto también tengo que pagar el karma que tienen esos defectos psicológicos porque deben darse por recurrencia porque de esa manera pues también se ejecuta la ley del karma. O sea, a uno le corresponde pagar por karma esas situaciones que deben darse. Pero si yo elimino al yo y pago el karma que tiene ese defecto psicológico, pues allí sí puedo trascender esa recurrencia. Entonces, esto es importante que lo comprendamos porque es la única forma que podamos trascender esa ley de la recurrencia. Eh, entonces, vamos a ver cómo se gestan las recurrencias. Permítanme un momentito. Encima de la máquina, mami, mirando hacia acá. Allí. Gracias. Entonces, ¿cómo se gestan las recurrencias? Entonces, hablábamos un poco sobre la telepatía. O sea, esos yoes se están llamando telepáticamente para que se dé la recurrencia. También se da por la personalidad. O sea, esa personalidad que vamos desarrollando desde que nacemos hasta los 7 años y que de ahí en adelante se empieza a afianzar, esa personalidad es la que está
presta para que esos defectos psicológicos que tienen que manifestarse, pues se manifiesten. Y también nuestro intelecto. Entonces, todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo de nuestra razón. O sea, muchas veces la persona, y de hecho, pues la persona mientras no está en el conocimiento, no se da cuenta pues cómo todo encaja cronológicamente para que se dé ese encuentro. Y entonces resulta que uno dice, ay, no, es que yo tengo el conocimiento, y esa persona que conocí, no, o sea, yo solo le estaba entregando el conocimiento, ay, pero me cayó tan bien. O sea, ya cuando uno empieza a observar, o sea, esa atracción, ese magnetismo, ya tenemos que estar observando que allí está la telepatía, está la personalidad y esa persona me cayó muy bien, ay, porque es muy sencillo, ay, porque le empecé a hablar del conocimiento y le agradó. Todos esos aspectos que estamos viendo que se están generando y que están atrayendo atrayéndonos hacia la persona son los propios defectos psicológicos que telepáticamente están haciendo ese, digamos, todo ese corolario para que se dé la recurrencia. Entonces, no, porque es que no, es que esa persona justamente estudió conmigo o tenemos la misma profesión o tenemos profesiones afines o tenemos intereses intelectuales parecidos. Sí, los tenemos precisamente porque eso tenía que darse para que se dé la recurrencia. Entonces, por eso hay que observar todos esos aspectos donde se observa esa atracción que decimos, ay, no sé qué es lo que pasa, pero es que es como que ya lo conociera. Y me da como risa porque digo, o sea, tantas veces que a uno le ha pasado algo así, pero mientras no tenemos el conocimiento no nos damos cuenta que todos esos eran llamados de nuestros yoes para que se gestaran las recurrencias que correspondían en esta vida, pues vivir. Mientras nuestro ego exista, estamos obligados a repetir nuestra vida en todas las 108 existencias. O sea, por eso ese retorno se vuelve a dar la vuelta, o sea, volvemos a nacer, crecer, reproducirse, morir, volvemos a nacer y se vuelve a repetir la película por recurrencia, cada aspecto que tiene que darse en cada uno de esos encuentros que tienen esos yoes, todos esos tienen que darse. De robo, de adulterio, de suicidio, de aspectos de soledad, de abandono, de sufrimiento por muerte de familiares, todas las situaciones que tenemos que vivir, todas están pautadas allí por ley de recurrencia. Entonces, cuando la persona no hace nada por cambiar su vida, que era lo que veíamos al principio de la conferencia, pues sencillamente somos míseros leños arrastrados por esas embravecidas olas del mar de la existencia. O sea, nuestra existencia nos va arrastrando a que se dé nuevamente esa vuelta, a que vuelva a repetir exactamente todo lo mismo que alimentamos en la existencia anterior, solo que un poquito más. O sea, cada vez degenerándonos un poquito más, cada vez ganándonos karmas un poquito más pesados. Por eso vemos que ahora mismo, pues hoy en día, pues hay enfermedades muy pesadas, enfermedades que generan mucho sufrimiento, muchos cánceres, muchos problemas de riñones, de hígado, de ciática, porque y son enfermedades que muchas veces la persona, ay, no, es que se la detectaron hace un mes y ya se murió. Y es porque cada vez pues venimos alimentando esos defectos psicológicos con un poco más de fuerza, con un poco más de pesadez y pues por supuesto también con consecuencias pues más pesadas. Entonces vamos a ver pues cómo trabajar las recurrencias. Reflexionando seriamente sobre la ley de la recurrencia, descubrimos que la autoobservación íntima nos permite ver esos resortes secretos de toda esta cuestión. O sea, allí es donde vamos a reflexionar, autoobservarnos, que era lo que les decía. O sea, de uno autoobservarse termina dándole risa, porque uno dice, o sea, tantas situaciones que uno ha vivido y que cuando observa todos estos aspectos, los de la telepatía, el cómo nuestro intelecto también funcionó y cómo se movió toda esa emocionalidad, todos esos pensamientos y todo nos llevó a esa situación porque allí están todos esos resortes secretos.
Ay, sí, es que, y me cae tan bien, somos tan afines, es que es una amiga que siento que siempre ha sido amiga mía. Sí, claro que siempre ha sido amiga suya, si tiene 108 existencias siendo amiga suya. Obvio que la conoce hace mucho tiempo. Entonces, el observar esos resortes nos sirve para ir detectando cuándo se está dando una recurrencia. Y eso es importante porque, recordemos, para la cuestión de la pareja, cuando ya estamos en el conocimiento para hacer el trabajo interior, la atracción con la pareja que nos ordena el ser no es una recurrencia. O sea, la ordena el ser porque precisamente no hay aspectos de recurrencia donde la persona, claro, cada uno va a trabajar sus yoes psicológicos, los que a cada uno le corresponda trabajar, los que se le vayan manifestando en la relación, aparte de todos los que tiene que trabajar también de lujuria, pero no va a estar esos aspectos que ya tienen encuentros pautados en lo que va de trabajo. Esas maripositas en el estómago que siente la persona, que, ay, sí, porque es que lo vi y cada vez que lo veo empiezo a sudar o me da esto, me da aquello. Eso es porque es una recurrencia. Cuando se ordena la pareja interna, o sea, que nos las ordena el ser, no hay toda esa emocionalidad, no hay toda esa lujuria, no es que la persona nos vaya a ser completamente apática, no es que nos vaya a ser repulsiva tampoco, sino que no tiene toda esa carga emocional porque no es una recurrencia. Entonces hay que observar cada uno de esos aspectos para observar ese magnetismo que hay, esa telepatía, nuestra personalidad, los procesos, todos esos procesos que se dan por debajo de la razón, tenemos que estar autoobservándonos y estar muriendo psicológicamente, negándonos al deseo. Ay, que me pareció tan emocionante. Muera esa emoción porque allí está, es una recurrencia. No, pero es que, o sea, porque incluso, o sea, yo no he vivenciado una recurrencia o no he vivenciado recurrencias fuertes, pero sí le he escuchado a compañeros que cuando se presenta una recurrencia de pareja, de adulterio, pues se siente una emoción demasiado grande, un deseo demasiado grande, o sea, como que si esa persona es lo máximo, que estamos hasta dispuestos a dejar el trabajo de la obra del ser por irnos con esa persona, o sea, es una manifestación bastante fuerte que hay que estar observando porque la relación hacia nuestra pareja, a la que nos ordena el ser, no se da con toda esa emocionalidad porque, por lo que les decía, no tiene esos encuentros pautados ya previstos de una existencia anterior. Muchas veces nos van a mostrar en el astral cuando vienen estas recurrencias con toda la intención de que las trabajemos para restarle fuerza antes de que se manifiesten en el físico. O sea, si por ejemplo una persona tiene un encuentro donde lo van a robar o donde lo van a matar, y pues por supuesto uno necesita el cuerpo físico para hacer el trabajo, pues nos muestran astralmente esa recurrencia para que la persona observe todos los yoes que se manifestaron allí en esa situación, los trabaje y los elimine, haga sacrificio por la humanidad y pague esas deudas kármicas de esos yoes y de esa manera irle restando fuerza a la recurrencia de manera que cuando ya baje al físico, si logra bajar, porque no logramos eliminar toda la recurrencia, pues cuando baje, baje con muchísima menos fuerza. Una vez que eliminamos el defecto psicológico, que observamos todos sus detalles y que ya hemos liberado todas esas esencias, debemos llevarlas a la práctica de suprasexo y fusionarlo en la práctica de suprasexo en nuestra columna vertebral para que no sea atrapada nuevamente por esos defectos psicológicos. Y debemos pues también hacer sacrificio por la humanidad, esos negocios conscientes con la ley para pagar el karma de recurrencia y poder trascenderla, que era lo que les decía. O sea, si la persona tiene ese defecto psicológico con esa recurrencia y la forma de pagarlo es que vaya y páguele al otro que le corresponde, que usted discuta con él y que el otro venga y le caiga a golpes. Eso está pautado, eso uno lo debe por karma.
Entonces, ¿qué hago yo? Pues elimino ese yo de los pleitos, de la ira, del resentimiento, del odio, de la venganza. Ajá, ya eliminé esa parte, no están los actores, pero tengo que pagar también esa deuda kármica porque la ley divina pues tiene que generar esa situación porque a la otra persona sí le corresponde que le caigan a golpes y que suceda lo que tenía que suceder con uno, tiene que suceder con otra persona, en esa persona porque esa persona no está en el conocimiento, o sea, no está muriendo a sus defectos psicológicos, a esa persona le corresponde que eso le pase y la ley divina pues busca una persona con las características psicológicas que correspondan para que esa situación se dé. Pero uno tiene que haber pagado ese karma de esa recurrencia haciendo pues esos negocios conscientes con la ley. Entonces, así es como podemos liberarnos de esas leyes del retorno y de la recurrencia, así podemos hacernos libres de verdad. O sea, la única forma de trascender la ley del retorno, de estar allí, vuelve otra vez, nace, muere, se reproduce, la vejez, la decrepitud, muere y vuelve a nacer otra vez, es que nos liberemos completamente del ego en una sola existencia y de esa manera trascendemos incluso la muerte física, porque recordemos, un ser autorrealizado pues muere al mundo físico y nace al mundo del espíritu con la oportunidad de manifestarse en todas las dimensiones, pues tiene creados sus 7 cuerpos. Entonces, y de las recurrencias, pues nos corresponde irnos liberando en la medida en que nos va mostrando astralmente, en la medida que vamos haciendo el trabajo de muerte psicológica, de esa manera vamos liberándonos de cada una de las recurrencias, porque también es importante reflexionar que todos los días tenemos recurrencia, que es que siempre discuto con mi hija, con mi hermana, con mi mamá, todas esas son parte de las recurrencias de las 300 veces que nos tenemos que discutir con la hija o con la mamá o con la hermana que están allí pautadas. Si nosotros eliminamos ese yo de la ira, ese yo de la discusión, del pleito, pues entonces allí trascendemos esa recurrencia, pagamos el karma y ya, pues si a mi hija le corresponde discutir o pelear, pues va la ley a generar otra persona que sea quien pues les dé todos esos momentos de ira que tenían que manifestarse en su existencia. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 13. Permítanme un momentito. Donde vamos a ver las 2 leyes más, que son las leyes de karma y dharma. Allí también pues vamos a ver cómo se hacen los negocios con la ley que estábamos mencionando el día de hoy, de manera pues de pagar los karmas que tienen cada una de esas recurrencias que tenemos pautadas en la existencia. Y de esa manera pues poder trascenderla. O sea, hacemos la muerte psicológica en cada uno de los detalles que tiene ese defecto, pagamos el karma, condensamos esa energía en la columna y de esa manera trascendemos cada una de las recurrencias. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Bueno, veo que no hay más preguntas. No veo por aquí y no veo por aquí. Vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.